que es todo lo del iceberg que está por debajo que no vemos. Y estos son imágenes a color, filtros, autofluorescencia, estudios contrastados, campo ultra amplio y obviamente toda una serie de herramientas de estudios funcionales, del cual no vamos a detenernos mucho el día de hoy. Y la estrella del día y de los últimos años, que es la tomografía de coherencia óptica, en la cual podemos ver y analizar la retina tanto estructuralmente como actualmente vascularmente con la angiotomografía. Entonces, esto nos va a dar evidencia diagnóstica. Entonces, estamos haciendo medicina basada en evidencia, no medicina basada en impresiones clínicas. Que está hablando de demandar a su médico porque le operó la catarata y la visión permanece en 20/150. Y si ustedes ven en la fotografía de fondo, vemos cómo realmente, si uno ve algunos cambios vasculares, pero definitivamente uno se da con la idea de que es una retinopatía leve, una mácula estable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos estudios? Bueno, aquí tenemos la angiografía periférica, vemos las múltiples áreas de hiperfluorescencia paravascular y algunos puntos ya de franca neovascularización de retina periférica, lo cual hace que sea una retinopatía proliferativa. Y más allá, si vemos la tomografía en este corte de alta definición, vamos a ver que este paciente tiene un agujero macular y es una presentación atípica del agujero macular, pero que se da en algunos pacientes diabéticos, porque si se ven, uno es un agujero pequeño y dos tiene un material de relleno exudativo, lo cual hace que clínicamente sea difícil de ver el agujero porque no se ve la imagen de agujero porque hay tejido rellenándolo. Entonces, si ustedes ven la foto clínica, a lo mejor jamás se hubieran imaginado que este paciente tuviera un agujero macular y por lo tanto no iba a mejorar con una cirugía de catarata. Entonces, si este paciente se hubiera hecho un abordaje con estudios previo a la cirugía de catarata, no estaría su oftalmólogo en esta situación. Entonces, es un dato clave actualmente el poder realizar e interpretar correcta y oportunamente los estudios. Y de esto vamos a hablar. Aquí hago un paréntesis. Muchos médicos se nos acercan allá en el centro que tenemos de imagen, tienen cierto miedo a cómo se realizan los estudios, ciertas zozobras de que si van a perder tiempo en su práctica, de que es complejo. Y les paso estos videos porque este video la optometrista que está ahí es una estudiante de optometría, hermana de una oftalmóloga, retinóloga muy estimada mía, muy brillante. Y es la primera vez que está en un equipo y ahí está como paciente y otra de sus compañeras está como técnico. Entonces, corremos el video y vemos que las máquinas actuales en general tienen interfaces bastante intuitivas, básicamente basadas en Windows, o sea, los calendarios, la manera de ingresar datos, es tan amigable que cualquier persona lo puede usar sin tener ninguna experiencia. Y aquí estamos viendo cómo realmente la toma de los equipos se parecen tanto a un autorrefractor que cualquier técnico optometrista que haya usado un equipo va a entender. Y aquí vemos cómo se realiza la toma en tiempo real. Esto es una toma en tiempo real de un corte de alta definición de una línea. Ahí el paciente fija, está la imagen de fondo y vean la línea de abajo. Esto es lo que tarda en hacer un corte de Ultra HD. Así de sencillo, así de rápido, por eso también la alta calidad de los estudios. ¿Y qué nos pueden ofrecer hoy en día las diferentes consolas en general? Pues además de tener los cortes en línea, podemos tener una serie de patrones a nivel de cruz, podemos tener los cubos que nos representan toda la retina central, la mácula vista con cortes de alta definición
horizontales y verticales, los círculos radiados, la fijación del nervio óptico, y ahí vemos en vivo cómo toda la interfaz es bastante intuitiva. Entonces, en verdad, amigos, no le tengan miedo a tener un equipo, y definitivamente la parte técnica no es una barrera, porque actualmente ya en general los equipos resuelven eso. Y les voy a robar unos minutos a mis compañeros para pasarles estas diapositivas también de lo que se puede realizar hoy en día con una tomografía. Si ustedes ven esta diapositiva, a lo mejor se me marean y dicen, oye, ¿qué estoy viendo? ¿Qué significa este mapa? Este otro, todos estos cuadros. Entonces, pueden bombardearse de información y sentir ese miedo a que no saben a lo que se están enfrentando. Pero si recordamos lo que es el corte tomográfico y la interpretación básica, aquí les doy algunos tips. Tampoco se trata de que ustedes tengan un nivel de interpretación de un retinólogo. Y precisamente el doctor Sixtus nos va a hablar un poco acerca de casos en la práctica, él como especialista en segmento anterior córnea. No tienen por qué saber las 18 estructuras que actualmente se reconocen en un corte tomográfico de alta definición, incluyendo a la coroides. Simplemente la regla de oro en la interpretación es conocer lo normal. Entonces, ustedes pueden tener un corte de alta definición al lado, podemos ver estructuras de la adherencia vitrea, el desprendimiento de vitrio, la separación, la bolsa macular, el vitrio condensado, todas las capas de la retina y la coroide con este nivel de definición, y hoy en día ya incluso por debajo. Pero, ¿por qué hay que conocer lo normal? Este es un caso extremadamente interesante, donde podemos ver que la hemirretina temporal tiene una organización bastante conservada de sus capas, pero todo lo que es la papilomacular y la fobia a nivel central, vemos cómo tiene una serie de alteraciones que si yo les pregunto a los asistentes qué es posible que prácticamente nadie me pueda decir qué es. ¿Y por qué? Porque ni siquiera yo sé, y no es de que yo sepa todo, sino en este caso lo hemos discutido, porque es una imagen de varias cosas, pero aquí la lección es aprendan a diferenciar. Esto definitivamente no es una retina sana, vemos que no hay capas externas, vemos que existen estas formaciones como remolinos que se llaman tubulación externa, vemos que no hay prácticamente coriocapilar ni coroide, una fibrosis subiana con visualización escleral, y obviamente una morfología alterada de la depresión foveal y de la morfología. Entonces, estos son unas secuelas en un paciente con patología vascular. Entonces, si conocemos nuevamente lo normal, vamos a poder distinguir. Y ese es su papel. Si ustedes como oftalmólogos logran esto, vamos a poder entender muchas cosas. Esto me voy rapidísimo con estas diapos para tener una noción de la tomografía. Nos explicaba siempre el maestro Juan Manuel Jiménez Sierra que este corte en el mapa es como ver un pastel de cumpleaños de frente, y el corte estructural es ver la rebanada de lado para entender cómo están organizadas las capas. Entonces, la segmentación implica que la tomografía nos va a hacer un análisis entre dos líneas predeterminadas, y esto lo vamos a poder ver como mapas que son planos longitudinales, o en el corte estructural de esta manera. Entonces, retina externa, podemos ver la capa nuclear externa, es decir, los núcleos de los fotorreceptores en plano, podemos ver la plexiforme externa, podemos ver células numérica en valor de grosor de la glaucomatosa oftalmológica. Entonces, los equipos también nos van a poder hacer un seguimiento a través del tiempo para determinar si hay cambios en estos grosores. Y estos planos actualmente que los estamos
nos estamos basando mucho para hacer diagnóstico en retina, se llama el análisis en faz. El análisis en faz es un análisis de la oftalmoscopía de barrido con láser. También ponemos los planos profundos. Y como tip para ustedes, siempre que vean un análisis en faz, vean dónde está la línea de segmentación para que sepan de qué corte estamos hablando. ¿Y qué más podemos ver? Obviamente el nervio óptico con imágenes de alta definición y análisis volumétrico, este análisis de grosores, de fibras, del anillo neuroretiniano. Podemos medir la progresión en la capa de fibras nerviosas, la progresión de un anillo neuroretiniano. Podemos actualmente hacer tomografía de segmento anterior, de lo cual el doctor Jorge Osorno nos trae unos casos, unas imágenes. Y bueno, para ya no quitar más tiempo de los invitados de honor, vamos a pasar directamente al tema. Le voy a ceder la palabra y la pantalla al doctor Jorge Osorno para poder valorar cómo utilizar y mejorar nuestra práctica con los estudios. Jorge, te comparto la pantalla, o Isabel, ustedes lo hacen, no sé cómo, yo ando, lo hacen. Ya aquí lo estamos compartiendo, doctor. Muchas gracias. También les recuerdo que nos pueden ir mandando sus preguntas. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Nos pueden compartir sus preguntas en la sección de preguntas. ¿Me escuchan bien? Yo las voy recabando y al final en la mesa de discusión tendremos oportunidad. Muy bien, Jorge, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, todos muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Lo que ustedes van a ver es la parte final de todo un trabajo de un equipo en donde participan conmigo varias personas. Esto es solamente quien doy la cara en estas presentaciones, pero atrás de eso hay desde los que me ayudan a hacer los estudios en el consultorio, mi esposa, que es la que diseña las diapositivas que ustedes van a ver. Entonces es todo un trabajo de personas que me ayudan. Muchas gracias a todos ustedes, a los que están aquí cerca, a los que son de muy lejos. Se los agradezco de verdad. La siguiente, por favor. Lo que les voy a mostrar no tiene ningún compromiso comercial. No tengo ningún interés económico en esto. Y no es algo nuevo, es algo que ya está estudiado, es algo que ya se ha ido investigando al paso del tiempo. Ya en el Bascom Palmer en el 2012, 2014 empezaron a encontrar o a estudiar la correlación que tenían los OCT de alta definición con algunos cortes histológicos, y solamente les voy a mostrar esas 4 referencias bibliográficas donde ustedes pueden encontrar información sobre esto. Lo que a mí me interesa hoy es que se les quede a ustedes algunas imágenes que me han servido a mí en la práctica clínica para poder definir qué es lo que voy a hacer en mi planteamiento quirúrgico o cómo puedo cambiar mi tratamiento dependiendo de los hallazgos. Como bien decían hace rato, aquí lo que se trata es basar nuestra práctica en evidencia clínica. Y de eso es de lo que se trata. No vamos a hablar o no les voy a hablar sobre tratamientos, no les voy a hablar sobre ninguna otra cosa, simplemente sobre el análisis de las imágenes que vamos a ver. La siguiente, por favor. Y todo empieza a partir de una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la utilidad que pueda tener estos equipos?
y si le vamos dando un clic, van a ir apareciendo las opciones. Primero puede ser diagnóstica, puede ser evolución clínica, puede ser preoperatoria, también puede ser un control postoperatorio, como van a ver. Para adaptación de lentes de contacto en casos especiales, como es en mi área, la parte de córnea. Y algo que quiero resaltar, que yo no me lo esperé nunca cuando tuve la oportunidad de adquirir el equipo y que gracias a Eduardo y su apoyo lo puedo tener en el consultorio, es que la relación médico-paciente con este equipo y como ustedes van a ver al final, es muy importante. Muy importante porque vamos a ver algunos puntos en donde el mismo paciente se integra a su diagnóstico y a la responsabilidad que tiene también en su manejo. La siguiente. Cuando hablamos de la posibilidad diagnóstica que tiene, podemos identificar profundidad y extensiones de lesiones corneales. Podemos también, la siguiente, podemos ver zonas de adelgazamiento dependiendo de la zona que está afectada y si tenemos que hacer algún tratamiento en especial. La siguiente. Podemos ver cómo es la evolución de la reparación de la lesión que estamos revisando o del paciente que nos envían para una valoración. La siguiente. Y también el daño de la superficie corneal. Les voy a presentar una fotografía de un paciente que tiene una lesión por una enfermedad de superficie ocular y ustedes van a ver las imágenes, cómo se puede también observar las características que tienen las lesiones. En cuanto a la evolución clínica, la siguiente, podemos ver una epiteliopatía por enfermedad de superficie ocular, podemos ver la evolución de una queratitis herpética, una ectasia corneal o diferentes patologías. La siguiente. Por ejemplo, en este caso es un paciente que fue referido después de haber tenido una queratuveitis herpética y como pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, en la fotografía clínica, queda ahora una zona de opacidad importante y que afecta la agudeza visual. Entonces aquí, en cuanto al procedimiento que nosotros podemos hacer, la tomografía de coherencia óptica nos puede servir en varias cosas. Primero, vamos a ver las fotografías del lado derecho y en el corte que está en la parte superior a 61 grados, nosotros podemos observar zonas que son hiperreflécticas, zonas más blancas, en donde podemos delimitar la profundidad que tiene la lesión, tanto en un extremo como en el otro, en la parte central, y decidir si puedo hacer un procedimiento lamelar anterior, lamelar medio, lamelar profundo, o tengo que hacer un trasplante penetrante. Entonces, esa posibilidad nos puede dar el ver estas imágenes y no solamente la fotografía clínica. La siguiente. Otro caso, por ejemplo, aquí en una enfermedad severa de la superficie ocular, vean ustedes la fotografía clínica del lado izquierdo, es una paciente que llega con una agudeza visual muy mala, puede ser 20-200, 20-250. Obviamente hacemos la tinción y hacemos las pruebas que son las de enfermedad de superficie ocular, y además podemos nosotros hacer en el OCT un corte longitudinal en el eje de 90 grados y vean ustedes cómo en la imagen que tienen ustedes del OCT, el menisco lagrimal, que es la parte más superficial, es un menisco lagrimal que apenas si se distingue. El menisco lagrimal es una línea superficial que se puede distinguir por ser hiperrefléctica, quiere decir se ve más blanca, y aquí apenas si se distingue. Además hay una zona paracentral en donde se ve una depresión, y por debajo del epitelio, que el epitelio prácticamente no se ve en la zona del centro, se puede ver un poquito a la periferia. Si ustedes ven esa imagen en la parte izquierda, ahí donde empieza
el OCT, ahí se ve un poco de epitelio, pero en el centro no se ve epitelio ni en la parte derecha. Entonces, hay un edema subepitelial que también es una traducción de la patología que presenta la paciente. Entonces, nosotros podemos aquí ver varios hallazgos que van en correlación con la fotografía clínica y también con la sintomatología que el paciente presenta. Hay también lesiones infiltrativas. La siguiente. Hay lesiones infiltrativas en donde, dependiendo de las características que tenga, si son hiperreflécticas, si son hiporreflécticas, quiere decir, hiperreflécticas, para que ustedes conozcan, es cuando se ven más blancas que la anatomía normal. Cuando son hiporreflécticas, quiere decir que se ven más oscuras que la anatomía normal de la córnea. Entonces, vean ustedes la fotografía clínica de arriba, hay lesiones infiltrativas, y que si nosotros queremos ver la profundidad que tienen y qué capas son las que están afectadas, podemos hacer un OCT que pensaríamos nosotros que no va a poder entrar la luz a través de todas esas estructuras, y vean cómo sí podemos delimitar dónde está el epitelio. Esta zona de infiltración está en el tercio medio del estroma. También podemos ver distrofias corneales, como ustedes pueden ver del lado izquierdo abajo, hay una distrofia corneal de tipo granular, y observamos cómo las lesiones pueden encontrarse desde el endotelio, en el estroma medio, subepiteliales, y vean la irregularidad que tiene el epitelio. El epitelio tiene una irregularidad marcada, hay zonas muy delgadas, zonas más de mayor grosor del epitelio, y además el estroma tiene una pérdida de la morfología adecuada. En las otras dos fotografías que hay de OCT, dice proceso inflamatorio infeccioso post-LASIK. Ven ustedes una paciente que es enviada después de 2 semanas de una cirugía refractiva, en donde todo está bien, no sucedió nada, se limpió muy bien, todo salió sin ningún problema. Desafortunadamente empieza con baja de visión, malestar, fotofobia, dolor. Hacemos una exploración a la lámpara de hendidura y encontramos que hay una opacidad de todo el lecho en donde se formó el flap. Y en el OCT, vean ustedes cómo esa línea que se ve en la zona de demarcación de la interfase, hay una zona de hiperrefléctica que nos está a nosotros dando la idea de que ahí existe un proceso solamente inflamatorio o infeccioso. Ya el punto clínico y terapéutico de qué hacer, bueno, eso ya es de la ventanilla 2 y ahorita estamos en la ventanilla 1. La siguiente. También en este otro caso, que es un paciente operado ya de un trasplante de córnea, en donde se retiran las suturas y de pronto el epitelio empieza a invadir, empieza a tener una hiperplasia, un crecimiento desordenado, y el paciente se queja de baja de visión, y no sabemos si realmente es un edema, si es un edema que afecta toda la córnea o solamente está afectando las capas del epitelio. Hacemos nosotros el OCT y vean ustedes cómo el epitelio realmente tiene algunas irregularidades que se pueden ver de izquierda a derecha en el corte del OCT. El recuadro que ustedes tienen en el equipo, en el OCT, ahí que se ve un cuadrito donde está T y N y que marca 0 grados, eso indica por dónde estamos iniciando nosotros nuestro corte, del lado temporal al lado nasal a 0 grados. Entonces, a 0 grados, vean ustedes, si seguimos nosotros la línea del epitelio, vamos viendo cómo el epitelio tiene diferentes grosores, pero además, por debajo del epitelio hay una desorganización importante de toda la estructura del estroma corneal y además edema. Entonces, ahí podemos corroborar por la dificultad que nos da solamente la exploración a la lámpara de hendidura, que no solamente el epitelio está afectado, sino que también está afectado el estroma y hay un edema importante. Entonces cambia nuestro plan terapéutico de solamente hacer a lo mejor una desepitelización
y después un lente terapéutico para una revitalización más ordenada, a tener que proponer en este caso un procedimiento penetrante. La siguiente. La siguiente diapositiva. En cuestiones preoperatorias, nosotros podemos cambiar nuestro planteamiento quirúrgico. Alguna vez un compañero en el hospital decía, las cirugías son como un juego de cartas, como veo, doy. Y a veces nuestro planteamiento quirúrgico puede cambiar cuando tenemos ya el paciente en el quirófano y vamos viendo los hallazgos que vamos encontrando. Y dependiendo de eso van a cambiar los procedimientos que hagamos y lo que vamos a utilizar. La siguiente. Podemos hacer o no, como en este caso o como en el anterior, una cirugía lamelar, una cirugía penetrante. La siguiente. O, aquí, como está ahí anotado, una queratoplastia. Vean en este caso que vamos a ver ahorita. Este es un paciente en el que ya se había hecho un trasplante penetrante, se había también quitado una catarata y colocado un lente intraocular, y a los 3 meses llega al consultorio con una úlcera en la parte nasal inferior, donde se ve más marcada un leucoma ahí, y se resuelve la úlcera, pero desafortunadamente queda con estas secuelas en donde no sabemos qué vamos a encontrar. Solamente podemos observar en la parte central, como se ve en la fotografía que está del lado izquierdo abajo, una zona en donde podemos tener libre un poco de cámara. La pupila tiene una membrana que abarca la mayor parte de la superficie, no se ve el iris de manera normal, y al hacerle el OCT vemos cómo esa membrana está adosada al endotelio, como ustedes observan en la fotografía arriba a la derecha. Está adosada al endotelio esa membrana, solamente nos deja un espacio libre. Y entonces a partir de esta fotografía y de la de abajo, nosotros podemos pensar que nuestro planteamiento quirúrgico va a tener que ser una queratoplastia penetrante, una membranectomía, una reformación de la cámara anterior, una plastía pupilar y revisar cómo está ese lente intraocular, y tal vez colocar en el mismo tiempo quirúrgico hasta una válvula si la presión del ojo empieza a aumentar. Entonces, la ayuda que puede tener esta tecnología en nuestro planteamiento quirúrgico, como en este caso, es muy importante para saber por lo menos qué es lo que tenemos. Y si voy o no a utilizar una válvula o voy a utilizar alguna otra cosa, tenerlo ahí. No está de más tener todo a la mano, que de pronto correr y decir, tráeme una válvula o tráeme alguna cosa. No, es que está cerrada la vitrina. No, es que no tenemos en el stock. No, es que eso es lo peor que puede pasar. Y cuando uno sale de los hospitales en los que uno se forma y que son hospitales en los que uno tiene todo a la mano, se cayó la córnea, pues pásame otra del banco, dame, sí, pero cuando se le cae a uno la córnea en la práctica privada, no solamente se le cae a uno la córnea, se le cae todo lo que sostiene el abdomen hacia abajo. Así es de que mejor tener la mayor parte de las cosas listas. La siguiente. Este otro caso en el que nosotros clínicamente observamos un quiste iridiano, y ese quiste iridiano queremos saber por lo menos la extensión que tiene y si las estructuras que están por detrás del quiste hay algún involucramiento o no. Aquí se puede ver en la fotografía clínica cómo la deformación en la parte inferior es muy importante, y en este corte de OCT en el que no solamente es de córnea sino de cámara anterior, y aquí jugamos un poquito con las imágenes poniéndola exactamente vertical para que fuera más didáctica y entender cómo es que se está posicionado o en qué colocación tenemos a nuestro quiste de iris. Vean ustedes cómo se puede observar que el iris, qué características tiene, podemos ver qué tamaño, podemos ver el grosor, podemos ver el contenido. Si el contenido ahí, como ustedes observan, es un contenido de una reflectividad
igual a la del humor acuoso, o si hay algún otro material, si es sólido, si no es sólido, si está adosado a las otras estructuras. Entonces, eso, todas esas cosas podemos nosotros ver. La siguiente. Este otro caso es interesante porque si ustedes ven la fotografía clínica, es una paciente que se operó de un trasplante de córnea, no más allá de 9, 10 meses. Vean, todavía tiene todas las suturas. Y de pronto empieza a haber un crecimiento en la zona nasal hacia la parte central de la córnea. Y pareciera que es solamente una hiperplasia de epitelio. Y si nosotros analizamos el OCT, nuestro planteamiento quirúrgico puede cambiar. Vean ustedes, aquí en la fotografía del OCT hay algo bien interesante. Del lado derecho, donde empieza el borde de nuestro corte, vean ustedes cómo hay una zona de hiperreflectividad que se continúa un poquito más arriba, señálenlo, un poquito más arriba, a eso. Ahora vamos hacia la izquierda y vamos a ir señalando, vean ustedes esa hiperreflectividad que tiene. Y de pronto cambia de manera súbita a una reflectividad normal epitelial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente lo que se trata es de una lesión de un carcinoma intraepitelial y no solamente una hiperplasia. ¿Por qué? Porque no está engrosado el epitelio. Hay una hiperreflectividad y una zona donde termina bruscamente esa lesión y entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? No solamente voy a quitar la lesión, tal vez voy a quitar la lesión, voy a dejar denudada esa zona y voy a aplicar crioterapia, y por las características que tiene. La siguiente. Muchas veces les ha tocado a ustedes que mandan a algún paciente para valoración de especialidad de córnea y uno habla con el médico y siempre pasa que todo salió bien, era una catarata bien bonita, no utilicé mucho faco, el lente se puso sin problema, la anestesia fue maravillosa, nada ocurre, pero el paciente empieza a tener mala visión, mala visión, mala visión, el paciente empieza a reclamar, yo antes veía mejor que ahora, usted me operó el primer ojo y ahora no ve lo mismo que el otro, y entonces me mandan al paciente para que se haga la valoración y al hacerle la valoración no me permite ver las estructuras más allá de la córnea de manera adecuada. Entonces se hace el OCT y vean ustedes, hay un edema epitelial. Vean ustedes el borde, como en la parte central y en la parte de la periferia del OCT hay un grosor mayor en la parte central. Hay un edema porque hay una pérdida de la estructura del estroma, tanto en el tercio anterior, medio y posterior. Pero hay otra cosa, si le dan clic, por favor, hay edema corneal, otro clic, y lo más importante, no lo habían detectado, hay un desprendimiento de la décima. Y entonces, viendo el video que me lleva el médico, de los médicos que les gusta la espectacularidad y el decir, yo no pongo punto, yo solamente hidrato, y yo lo respeto, cada quien mata las pulgas como mejor se le da, yo sí le pongo punto. Y entonces le digo, mira, fíjate, cuando tú hidratas tu herida, lo que sucedió, hidrata su herida y desprende la Descemet. Entonces, eso es una de las cosas en las que nosotros podemos, todo salió muy bien, todo era maravilloso, sin embargo, abogado, hijo de papá de un amigo y el desprendimiento de la Descemet. Entonces, bueno, ¿qué le podemos decir ya tiene 1 mes y medio de la cirugía? La siguiente. Actualmente las diferentes técnicas que hay para de MEC y de SEC y todas las que ustedes quieran.
vean ustedes cómo en este caso en la parte superior se alcanza a distinguir muy bien el adosamiento del injerto del endotelio. Todavía son injertos gruesos, más o menos 120 a 130 micras, pero vean, observen cómo el borde y toda la imagen de la córnea se ve que es una córnea sana, que no tiene ningún otro factor de riesgo, a comparación de cuando nosotros empezamos a hacer cirugías en los que no están indicadas las cosas y empezamos a inventar y empezamos a hacer como que en todos se puede hacer lo mismo. Y vean ustedes el caso de abajo, es un caso en el que ya había sido trasplantado, después tuvo una catarata, y en el mismo tiempo en el que se hace la cirugía de la catarata, se hace un injerto endotelial, y vean ustedes, a la semana, después de haberse colocado una burbuja para volver a dosar, nuevamente se desprende el endotelio. La siguiente. Algunos de ustedes, yo creo que son de la corriente del crosslinking, y en esos casos, en el OCT también puede ser útil para que ustedes vean la línea de demarcación, ¿sí? Este es un caso de un crosslinking en el que se quita el epitelio, se hace con un equipo con un tiempo prolongado, no es un crosslinking de tiempo rápido, ni tampoco transepitelial. Y ven ustedes cómo se hace muy bien la demarcación hasta donde actuó el crosslinking, como puede verse con el señalamiento de las flechas. La siguiente. Vean que hay una integridad epitelial, está la línea de demarcación y que todavía, aunque tiene ese tiempo, tiene un poco de edema estromal. La siguiente. Cuando utilizan segmentos, también es de utilidad tener un OCT, porque ustedes pueden ir valorando el efecto que tiene en el transcurso del tiempo. Vean ustedes la fotografía clínica, es un segmento único en una zona de ectasia, un segmento de 210 grados, y en el OCT de abajo, en un corte a 0 grados, podemos ver la profundidad y la localización del segmento. Y del lado derecho, observen cómo en la fotografía de arriba se puede ver en donde está la marca de 352 micras, cómo hay una deformación que está ocasionando clínicamente un astigmatismo irregular, y que en ese caso se optó por colocar dos segmentos de diferentes grosores y además de diferente diseño, uno hexagonal y uno en forma de uso, y vean el efecto, cómo disminuye, no se quita ni tampoco es perfecto, no es un procedimiento perfecto, pero el paciente se siente a gusto porque ahora las aberraciones que tiene y la calidad de visión es mejor. La siguiente. En las interfaces de post-LASIK, eso es un LASIK que no tiene ningún problema, pero vean ustedes la fotografía de arriba. A las 24 horas se puede ver cómo hay un edema estromal, no se puede ver la demarcación del corte o del corte que se hace con el microquerátomo. Y ya a los 8 días, que es la fotografía de abajo, ustedes pueden ver cómo ya se demarca muy bien el corte del microquerátomo. Y pueden también observar que ese microquerátomo tiene corte muy, muy regular. Es un corte que si van midiendo el grosor desde el centro a la periferia o de un extremo a otro, es un corte bastante, bastante bueno. La siguiente. Actualmente, con todo este tipo de procedimientos quirúrgicos y todos los tratamientos que se hacen, la adaptación de lentes de contacto se volvió una práctica bastante frecuente en la rehabilitación visual de las personas que se operan de trasplantes de córnea. Tanto lentes corneales, un clic por favor, como en los lentes de tipo escleral. La siguiente. Este
lente, por ejemplo, si ustedes ven la parte central, es un lente que está tocando el centro de la córnea. Está tocando el centro de la córnea, está ocasionando un edema del epitelio. Metabólicamente debe haber una hipoxia ahí y hay una reacción inflamatoria subepitelial por cómo cambia la hiperreflectividad en el centro. Es un lente de contacto rígido corneal. La siguiente es un lente plano, es un edema estromal y además, la siguiente, hay un edema como ya vimos ahí. Ahora, en lentes de contacto en casos especiales, vamos a empezar por la fotografía arriba a la izquierda. Es un lente escleral. Vean el espacio que está señalado con la línea en rojo que hay entre el lente y la córnea, la fotografía clínica. Y después vemos del lado derecho arriba cómo hay un espacio entre la córnea y el lente. Entonces, siempre debe haber un espacio ahí que debe estar calculado dependiendo de la elevación que pueda tener el lente escleral. En el lado izquierdo abajo, vean ustedes la deformación de la córnea. Realmente sería imposible adaptarle un lente corneal a este paciente. Entonces tenemos que hacer uso de un lente escleral. Igual en la fotografía de abajo, en la derecha, como este paciente tiene unas ampollas, tiene una lesión subepitelial central, y entonces el lente de contacto aquí de este tipo escleral puede ser la mejor opción para ellos. Y si tenemos el OCT, nosotros podemos hacer los ajustes. En este otro caso, la deformación que se ve en la parte de arriba y que el lente respeta el espacio, igual la parte de abajo, aquí está su topografía, esa topografía que le hicimos y finalmente la fotografía clínica del lente ya como lo está utilizando el paciente. La siguiente. En este otro, en el que los segmentos vuelven muy complicado la adaptación de un lente de contacto, también se adapta un lente escleral y nos sirve el OCT para ver la posición que tiene y el espacio que queda entre el lente y la córnea, o como se ve del lado derecho, esa deformación que tiene la base del cono en este caso, tiene una deformación tan importante donde se señalan las flechas, que si no le adapto un lente de estos, sería muy difícil poder tener una buena calidad de visión. La siguiente. Ahora, finalmente yo quisiera terminar con esto de la relación médico-paciente porque muchos de los problemas que se tienen con la incomodidad de los pacientes o el reclamo de los pacientes es por esta mala relación médico-paciente. A mí me ha ayudado este tipo de estudios y todo para conocer y darle a conocer al paciente la estructura anatómica que está afectada. La siguiente. Me ayuda también para la enseñanza de la patología que existe. La siguiente. La concientización del problema. Si no el paciente se concientiza de lo que tiene y toma también parte de su responsabilidad en su recuperación, no solamente es trabajo de uno. Ellos quieren las gotas maravillosas, pero si no se las ponen, pues entonces no se va a resolver el problema. La siguiente. ¿Y para qué es todo esto? Pues es para ganar la confianza del paciente. Para eso es todo esto. Y realmente ha tenido bastante buen resultado porque con eso nos ganamos la confianza, sabe el paciente de lo que se trata, sabe lo que tiene y cómo se está haciendo el esfuerzo para mejorar. La siguiente. Como les dije al principio, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están alrededor mío y que me ayudaron en esto. Yo solo no podría hacerlo, a mí me corresponde la parte clínica, pero hay las otras personas que me ayudan para que ustedes puedan tener pues esta humilde experiencia de lo que nosotros estamos haciendo con estos equipos. Muchas gracias. Ahí tienen mi correo por si en algún momento quieren hacer algún comentario o quieren que yo les dé mi opinión, con mucho gusto. Gracias. Les regreso los micrófonos. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Axel, adelante.
Doctor Axel, ¿nos escucha? Al parecer tenemos algún problema ahí con el doctor Axel. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos ahora sí, doctor. Ah, ok. Yo andaba ya hablando solo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. No dejamos de aprender. A mí me gustaría, para empezar, a redondear algunas preguntas, no sin antes anunciarles a todos nuestros colegas que están conectados, que el doctor Sixtos, por causas de fuerza mayor, no se pudo conectar, ya que la zona donde se encuentra, pues parece que la red se cayó y no tiene manera. Entonces, sin embargo, en la plática que se suba, que les harán llegar nuestros amigos de S4 Optic, estarán sus pláticas y sus presentaciones. Yo les voy a presentar una serie de casos del uso del OCT en la práctica diaria, breves, muy concisos y muy dirigidos. Pero antes me gustaría redondear un poco, Jorge, tú, por ejemplo, hablábamos un poquito cuando preparamos este seminario, alguien con tanta experiencia clínica, la córnea que pues se puede ver, digamos, de manera muy fácil con la biomicroscopía, ¿cómo ha cambiado tu práctica el OCT de segmento anterior? Y teniendo ambas partes, mucha experiencia clínica y ya actualmente experiencia con el OCT, ¿cómo contrastas estos dos abordajes? Yo creo que el uso de la tecnología, hay un ejemplo muy claro que hace varios años me causó muy buena impresión, que decían que la tecnología no era para operar más, sino para operar mejor. Yo creo que aquí se aplica eso. Si yo puedo tener el recurso para plantear mejor mi procedimiento quirúrgico o para poder saber cómo va la evolución de mi paciente, por ejemplo, en ese caso de una queratitis herpética, yo creo que si tenemos el recurso, hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo porque de esa manera nosotros tenemos una seguridad mayor de lo que estamos hablando, es lo que vamos nosotros a solucionar. Tampoco quiere decir que si no tengo el recurso, no voy a poder hacerlo, la clínica no tiene su valor. Yo creo que sí. Y la oftalmología no se sale de los principios básicos de la medicina, de la historia clínica, el interrogatorio, la revisión con la lámpara de hendidura, o sea, sí. Pero creo que ya con el uso de esta tecnología, nosotros podemos tener una seguridad mayor de a lo que nos estamos enfrentando. Y entonces nuestro tratamiento debe ser un tratamiento mucho más efectivo. Yo no podría decir si mi tratamiento se basa o mi diagnóstico en un 80 o en un 30 o en un 40. No, yo creo que como tú dices, la experiencia eh, te va dando las pautas para poder hacer las cosas bien, pero si tienes el recurso, eh, pues hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo y eso va a ser en beneficio del paciente. Claro, sí, yo agregaría un poco y complementando lo que nos mencionabas de la relación médico-paciente, que hay que recordar, amigos, que los estudios no solo son para nosotros, para el abordaje, para la decisión terapéutica, también son para los pacientes, la familia, para que entiendan mejor lo que les está pasando. Está bien demostrado que el hacer abordaje con estudios de imagen mejora el apego en las decisiones terapéuticas y como mencionaba el doctor Jorge, la relación médico-paciente. Entonces es muy importante, no solo desde el punto de vista de documentar
sino de explicar al paciente. Actualmente los pacientes bien manejados, bien aconsejados y orientados de retina que están en terapia antiangiogénica, prácticamente ellos saben decir y saben ver en un OCT cuando hay actividad exudativa, y el paciente ve en el OCT y dice, ah, sí, ya, hay engrosamiento, o sea, hay quistes, necesito mi inyección. Y eso facilita muchísimo todo un plan terapéutico a cualquier nivel. Entonces, definitivamente lo que les voy a presentar ya son una serie de casos. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas para responderlas. Ya no les vamos a robar mucho tiempo. Esto es un poco de lo que vemos día a día en un centro de retina. Muchos pacientes son derivados, muchos vienen a segundas opiniones. Y uno de los casos que actualmente hemos entendido mucho gracias al abordaje de imagen es la baja visual en un paciente diabético. Como les mencionaba en el primer caso al inicio de la presentación, recuerden que aunque vean una alteración a nivel del cristalino, vean opacidad de medios, no asuman que la baja visual es por catarata. Hay que hacer un abordaje. Todo paciente diabético, en mi opinión, requiere al menos una tomografía. Si hay sospecha o datos clínicos avanzados, idealmente también un estudio contrastado. Entonces, este es un paciente de 53 años que ve 20/20 el ojo derecho y el ojo izquierdo ve 20/60, que no mejora. Y si se fijan, las imágenes de fondo son muy similares, ¿no? Entonces, este paciente le hacemos su abordaje iniciando con una angiografía. Vemos prácticamente una retinopatía leve, algunos microaneurismas y microhemorragias, algunas áreas de hiperfluorescencia levemente difusa a nivel macular. Y a nivel de la tomografía, prácticamente vemos una corte estructural normal, las capas organizadas, algunos leves cambios reflécticos a nivel de capas internas que pueden hablar ahí de un proceso muy incipiente de incompetencia vascular. Y si le hacemos la angiotomografía a este paciente, vamos a ver, recuerden en la angiotomografía, planos superficiales, siempre como les mencionaba, líneas de segmentación, nos hablan el plano que estamos visualizando. Podemos ver también los planos profundos, el plano avascular de los fotorreceptores y prácticamente la coroides. Entonces, si se fijan a nivel del ojo izquierdo, podemos ver que hay un aumento en la red perifoveal, en la red avascular foveal, hay una deformación y se aprecian estos huecos o gaps en la vasculatura superficial en múltiples puntos. Aquí contrasta un poco con la imagen de otras áreas no tan afectadas, y si lo comparamos a veces en la angiografía, la misma ventaja que nos da, que es el contraste, a veces puede ser una desventaja cuando queremos ver isquemia macular. Y es lo que tiene este paciente, tiene un grado de isquemia macular que ya viéndolo con detalle en fases tempranas, sí podemos ver que hay una ligera irregularidad, pero hasta que hacemos una angiotomografía no vemos con claridad. Entonces, esto nos puede explicar la baja funcional. Entonces, es muy importante el abordaje con imagen en paciente diabético con baja visual y no asumir que es un tema de catarata. Este otro caso, es tomado con el equipo del OCT Duo RC330, que tiene incluida la cámara de fondo con esta bastante buena definición y la tomografía. Entonces, todo paciente con baja visual, hay que recordar, aquí es 20/100 o 20/10, tiene un edema macular difuso, con quistes, con irregularidades, tanto a nivel de retina interna como externa. Y si este paciente con su edema hacemos una angiotomografía, vemos bastante mala señal por el engrosamiento. Entonces, también hay que ser muy claros y muy honestos. No todas las imágenes son como de libro o de artículo científico. A veces uno tiene imágenes con bastante artefactos por la proyección o la opacidad de medios que nos van a dar imágenes de difícil interpretación, pero
al final del día, al hacer una correlación entre los cortes estructurales y podemos ver una correlación con los planos vasculares, aquí llama la atención sobre todo, les quiero mostrar, este es un macroquiste, si se fijan aquí hay formaciones quísticas con hiporreflectividad central, lo que nos habla de que es un quiste con contenido principalmente seroso, acuoso y sin flujo o partículas. Y llamó su atención en este quiste foveal, la reflectividad interna se ve como esta pequeña área de reflectividad más parecida a la retina que a la de un quiste, y esto es un nuevo hallazgo a nivel angiotomográfico porque vemos que hay una correlación, si se fijan, este quiste central que tiene esta correlación con esta reflectividad central, y aquí también podemos apreciar estas formaciones. A diferencia de los quistes tradicionales, estos hallazgos se han reportado, se les conoce como SSPMI, que son partículas de movimiento dentro de los quistes. Es un fenómeno donde hay proteínas de alta reflectividad con flujo, lo cual va a generar una señal refléctica. Entonces, todo esto nos ha abierto un entendimiento. No les quiero decir que ustedes tienen que ver todos estos detalles, sin embargo, les quiero compartir todo lo que estamos analizando actualmente a nivel de tomografía y angiotomografía. Bastante interesante este caso. Por otro lado, en degeneración macular, pues sabemos que es la pieza fundamental del abordaje y de la decisión terapéutica. Y aquí vemos un corte tomográfico de alta definición en cruz, donde vamos a poder apreciar las características de una membrana neovascular de tipo 2 que está ocasionando un edema macular con engrosamiento, quistes, hemorragia y desorganización de las capas. Entonces, hoy en día no se puede hacer un abordaje de degeneración macular sin una tomografía. Entonces, esto usted ya les da datos y elementos suficientes como para poder tomar la decisión terapéutica de la terapia antiangiogénica, e incluso si empiezan a adentrarse en el mundo de la imagen y se hacen amigos de un buen retinólogo, le comparten sus imágenes, ya van a poder, además de decirles al paciente su diagnóstico y su plan terapéutico, le van a poder decir pronóstico. Entonces aquí vemos datos interesantes, por ejemplo, este paciente vemos aquí la línea de los fotorreceptores externa, cómo tiene ya una disrupción entre los segmentos internos y externos a nivel del borde de la membrana. Entonces, estas son áreas centrales a nivel de la fobia y en las que el pronóstico visual va a ser pobre. Sin embargo, vemos en algunas otras áreas de la membrana cierta conservación de la retina externa. Entonces, definitivamente, la tomografía, además de diagnóstica y de planeación terapéutica, tiene un valor pronóstico alto. Podemos ver a nivel de la angiotomografía, vemos cortes por el edema, la fijación. Es un paciente de edad avanzada con esclerosis nuclear del cristalino. Vemos muchos artefactos de proyección por opacidad de medios. Sin embargo, conforme bajamos nuestro rastreo a nivel de la membrana, miren qué imagen tan bonita tenemos aquí del complejo neovascular con una rama arteriolar nutricia asociada con una proyección neovascular de tejido abajo de la retina. Entonces, tenemos que esta imagen característica de membrana neovascular la vamos a poder monitorizar conforme a la respuesta. Entonces, esto ya también lo podemos ver. Y aquí les traigo este caso bastante interesante de pacientes de difícil decisión terapéutica. Esta es una señora extranjera que ve 20-25, pero refiere metamorfopsias. Es una paciente con una exigencia visual alta, es una editora de libros, entonces le está afectando su trabajo a pesar del 20-25. Y vemos en la tomografía, una tomografía de altísima definición, podemos ver cómo hay una irregularidad con elevación del epitelio pigmentado, un poco de líquido subretiniano y unas áreas de reflectividad aumentada con un poco de líquido sub-EPR.
Entonces, aquí vemos principalmente esta área aumentada en una paciente solo con drusas, y a la hora de hacer la angiotomografía podemos ver a nivel sub-EPR, aquí acuérdense nuestras dos barritas de segmentación es lo que estamos viendo en el recuadro marcado, y vemos esta imagen, esta sí es del libro, y es una imagen de rueda dentada, en la cual hay una gran membrana neovascular con un factor nuevamente de madurez vascular central que está extendiéndose, y toda una ramificación neovascular subretiniana, y sin embargo es una paciente con 20-25 y prácticamente mínimos datos exudativos, un poco de líquido. Es una paciente que es difícil si tratar o no tratar. Aún hay un debate muy importante en el mundo de la retina de esto que nosotros conocemos hoy en día como membrana neovascular quiescente o latente o subclínica. No es un término nuevo, es algo que se describió con el verde indocianina hace ya más de 15 o 20 años. Sin embargo, ha venido a colación con la angiotomografía porque partes de las teorías es que la misma perfusión de la retina externa depende de la neovascularización misma. Entonces, en este sentido, muchos autores plantean que es una adaptación a la misma neovascularización de la retina y el EPR. Entonces, tratar o no tratar esto es de muy difícil decisión. Sin embargo, se pueden hacer pruebas terapéuticas inyectando 2 o 3 veces, vigilando con tomografía y angiotomografía, y monitorizar de cerca, sobre todo tener estos pacientes con datos de alarma, ya que pueden hacer una membrana neovascular hemorrágica aguda que requiera tratamiento. A diferencia de la degeneración seca, vemos una atrofia avanzada del complejo EPR Bruch y coriocapilar con un adelgazamiento retiniano, y vemos esta imagen que pudiera llegar a confundirse con la rueda dentada, pero vean aquí en los planos en faz cómo vemos el área de atrofia geográfica bien delimitada. Recuerden, amigos, esto no es autofluorescencia, son imágenes en faz de angiotomografía, es decir, son imágenes que se basan en microscopía con barrido de láser y nos dan esta alta definición. Y vemos cómo es un defecto en ventana del EPR en el cual vamos a ver la vascularización coroidea, que tiene ciertas similitudes, pero no tiene ese patrón central con ramificaciones y con neovascularización. Entonces, esto es una degeneración seca. Podemos ver oclusiones vasculares, toda cuestión exudativa vascular o de retina puede y debe estudiarse con tomografía. Podemos, como veíamos en el caso clínico diabético, casos de isquemia macular más marcado que nos vamos a permitir ver, y incluso ya estamos con angiotomografía de campo amplio con composiciones, en el cual podemos ver, por ejemplo, esta imagen compuesta de una oclusión de rama venosa temporal superior y edema macular secundario. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo. Básicamente es lo que les quería compartir el día de hoy. Ya también vamos un poco sobre tiempo. Me gustaría saber si hay algunas preguntas. Aquí nos pregunta Homero Uribe acerca de uno de los casos clínicos. Jorge pregunta si las lesiones blanquecinas en el lado derecho del trasplante corneal son sugerentes del CA intraepitelial. No sé si ubiques de momento el caso, pero podrías dar algún comentario de CA intraepitelial y OCT. Sí, corresponden. En el artículo que les comento del Bascom Palmer, que salió en el 2015, de la doctora Anna Gallor, en ese artículo es interesante porque las características que dan de las lesiones en el CA intraepitelial es lo que hicimos nosotros en el seguimiento. El seguimiento es lesión hiperrefléctica epitelial que de pronto
tiene una terminación súbita y el epitelio enfrente de donde está la lesión es un epitelio sano. Esa es la diferencia con lesiones infiltrativas como pueden ser linfomas o pueden ser algunos otros procesos inflamatorios. Esa característica. Y por debajo de la lesión hiperrefléctica hay una zona de hiporreflectividad. Entonces, ese paciente se va a operar, no sé cuándo lo opere yo, pero en cuanto se opere voy a tener el resultado de histopatología, pero lo más probable por la imagen que tiene y por esa reflectividad sí se trate de un carcinoma intraepitelial. Ok. Para hacer una sesión como de preguntas rápidas, que veo varias de OCT en segmento anterior dirigidas a ti. Además de que muchas felicitaciones y saludos por la excelente presentación. Pregunta Adrián Portillo si todos los casos de adaptación de lentes esclerales estás usando actualmente el OCT. Sí, sí en todos, porque la nueva generación de los lentes esclerales tienen ahora varias zonas de la media periferia a la periferia que se van ajustando en micras dependiendo de la separación que tengan sobre la zona de posicionamiento. Entonces, sí, en todos los pacientes lo estoy utilizando porque yo puedo mandar a hacer ajustes de media periferia o de periferia ahora en micras, no solamente como se hacía con la primera generación de los lentes esclerales que eran planos o doble plano, ¿no? Ahora yo puedo decir, quiero que en el sector temporal entre tal hora y tal hora, mi lente tenga un aplanamiento de, no sé, por decir algunas 50 o 60 micras. Ahora, con esa tecnología se cuenta para la adaptación de esos lentes. Ok, perfecto. Otra buena pregunta nos hacen para ti, si tienes experiencia viendo el RELEX Smile con el OCT. ¿Algún comentario del RELEX Smile? Sí, a mí me tocó los primeros casos con el Visante que utilizábamos allá en el hospital y en algunos casos de Smile. Y la diferencia que se tiene con el microqueratomo es que la zona de interfaz es mucho más difícil encontrarla, porque ahora con las nuevas máquinas del Intralace, las explosiones entre cada una de ellas, la distancia es mucho menor, entonces es más difícil encontrar la zona de interfase. Es lo único que se puede observar y que además la zona de interfase y la zona por debajo de la interfase, dependiendo del láser que se utilice, se puede o no se puede ver más, con más reacción inflamatoria o no. Ok. Otra pregunta de nuestro compañero optometrista Oscar Chávez, bastante interesante de hecho. Nos pregunta que si hay caracterización por OCT de las distrofias corneales. ¿Algún comentario también de esto? No tanto caracterización, porque están bien establecidas las que son subepiteliales, estromales, endoteliales, sino solamente lo que nos ayuda es a encontrar la localización de las lesiones y a partir de eso plantear el procedimiento quirúrgico que es más adecuado para el paciente. Hay distrofias corneales que pueden o no pueden alterar la visión en diferentes grados y que algunas que son más superficiales causan erosiones epiteliales recurrentes. Entonces el OCT aquí, la ayuda que nos da es localizar la profundidad de las lesiones y a partir de eso plantear el procedimiento más adecuado que le tenemos que hacer al paciente. Ok, excelente. Pues aquí hay algunas preguntas del área de segmento posterior. Nos preguntan qué debe solicitarse en una oclusión de ramas y angio-OCT o angiografía con fluoresceína. Y qué bueno que sale a colación esta pregunta porque hay que recordar que actualmente son una mancuerna, ¿no? El angio-OCT de retina no sustituye un estudio
de angiografía contrastada con fluoresceína, sino que son complementarios. Definitivamente, un paciente con una oclusión venosa, sea central o de rama, me parece oportuno siempre pedir un estudio angiográfico, ya que hay que descartar si hay neovascularización oculta de retina, que a veces puede ser difícil de ver, sobre todo si hay presentación hemorrágica de las oclusiones. Y es el parteaguas en el tratamiento, definir si es isquémica o no isquémica, ya que eso va a determinar no solo el manejo, sino la urgencia del mismo y el pronóstico. Entonces, me parece que la angiografía es totalmente necesaria junto con una tomografía. La angiotomografía, cuando hay fases agudas con edema macular importante, como veíamos en algunos casos, las imágenes no son de lo mejor con ninguna de las plataformas actuales, debido a que el engrosamiento de la retina hace que los flujos vasculares estén tan alterados que no se puedan registrar. Entonces, definitivamente no lo recomendaría para una presentación aguda con mucha hemorragia o mucho edema. También nos preguntan si el OCT puede dar un valor pronóstico en agujero macular. Definitivamente en todas las patologías maculares ya hay bastante avance en la cuestión de biomarcadores y pronóstico. El agujero macular, pues existe una clasificación tomográfica y dependiendo de la clasificación y de la afección de la retina externa, así como del tamaño mismo, va a depender en gran medida el pronóstico. Entonces, definitivamente sí podemos basarnos en el OCT para dar un pronóstico en patología macular. También hay otras preguntas. Hay otra pregunta del segmento anterior y córnea, en la que nos preguntan, Jorge, si la queratotomía radiada con una córnea inestable y se está valorando una planeación de crosslinking, el OCT es de utilidad en un caso, ¿okay? Aunque tenga buenas paquimetrías en diversos puntos. Aquí no, a ver, no sabría realmente a lo que se refieren. Cuando tenemos una queratotomía radiada, lo más frecuente es que nosotros vamos viendo al paso del tiempo que esa córnea se va aplanando, y si se aplana demasiado y de pronto alguno de los cortes está produciendo alguna irregularidad, entonces yo ahí no le veo la utilidad de hacerle un crosslinking. Ahí lo que se tiene que hacer o es una sutura selectiva y ajustable de las incisiones para quitar ese astigmatismo irregular, o hacer una queratoplastia penetrante. Yo no he visto que el crosslinking se utilice para hacer un tratamiento de una post-queratotomía radiada. Yo creo que ahí solamente lo que podríamos hacer es que nos sirviera para saber la profundidad de las incisiones y saber si alguna de las incisiones nos está causando problema en cuestión de una desepitelización recurrente, pero no como para una decisión quirúrgica. Ok, perfecto. Ya finalmente ahora sí que limpiar la mesa de preguntas, nos preguntan también la experiencia de en AngioCT cuantitativo y sí tuve la experiencia de que tuvimos el primer equipo con la plataforma cuantitativa de otra casa comercial en México, entonces ya tenemos algunos trabajos y redondeando un poco, la experiencia es que no se tienen todavía valores normativos en términos de índice de densidad vascular ni de perfusión. Hay que recordar que el análisis del AngioCT en gran medida es cualitativo, ya que se tiene que reconocer los artefactos que puede presentar de movimiento, de proyección, de bloqueo, etcétera, y cualquier tipo de artefacto va a influir a nivel de la imagen y por lo tanto va a influir a nivel de la cuantificación que uno puede llegar a hacer
de la imagen misma en términos numéricos. Entonces, hay que recordar que el análisis de angiotomografía es un análisis basado en voxeles. Esto es como la medida tridimensional de un píxel. Imagínense si una pantalla pues son 2 planos y podemos darle un valor de píxeles. En la angiotomografía hablamos de voxeles, ya que hay profundidad. Entonces estamos midiendo la reflectividad que hay entre 2 líneas con una determinada profundidad. Entonces, cualquier alteración a ese nivel, un quiste, una sombra, por ejemplo, de un vaso superficial de los mayores, va a generar alteraciones. Definitivamente yo hago angio-CT cuantitativo prácticamente a todos los pacientes y uno puede ver, por ejemplo, en relación a un control, las diferencias. Pero resumiendo, actualmente no podemos hablar de, por ejemplo, números o valores anormales, ya que sí las mediciones son altamente complejas, pero para allá va gran parte de los estudios actuales a nivel de imagen de retina, a poder tener cuantificación más exacta. Pues bueno, ya estamos ya cerca de la hora y media. Me gustaría, Jorge, si nos puedes dar un comentario final de cierre para todos nuestros asistentes que siguen en línea, que son bastantes todavía. Mi comentario sería que utilicen toda la tecnología que tengan a su alcance. Si la tienen a su alcance, utilícenla. Les va a servir para poder plantear mejores procedimientos. Y la otra cosa que les quiero recalcar es que toda esta tecnología, como tú ya lo mencionaste, no solamente es para nosotros, para el diagnóstico y el tratamiento, es para que el paciente conozca qué es lo que tiene. Desafortunadamente en oftalmología, a diferencia de otras estructuras y de otras especialidades, a lo mejor es más fácil explicarle al paciente si tiene las amígdalas inflamadas, pero si yo le digo a mi paciente que tiene una queratoides herpética con una efusión uveal, pues me va a decir que lo estoy insultando. Y entonces si yo le enseño al paciente lo que yo estoy observando, eso va a generar una confianza en lo que yo le estoy proponiendo, porque al final de cuentas en mi consultorio, en mi práctica, y ha sido toda la vida, es llevar de la mano a que el paciente se dé cuenta cuál es el problema y qué es lo que le estoy proponiendo para aliviarlo. No se trata de convencerlo, no se trata de imponerle nada, y yo sí les hago hincapié que el 50% de su tratamiento es lo que yo les proponga y el otro 50% es de la puerta hacia afuera, si lo lleva a cabo o no. Porque las gotas maravillosas y mágicas no existen. Excelente, no, pues muy cierto. Yo también brevemente comentarles, amigos, no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo a meter a sus consultorios equipos, a cambiar las rutinas habituales de dar una consulta, ver al paciente, mandarlo a un centro y que luego tarda el paciente ahí en regresar 1 o 2 semanas, luego no regresa el paciente. Empiecen paso a paso, digo, no se tienen que comprar todo un tomógrafo de lo más avanzado. Empiecen con una cámara puede ser una cámara de segmento anterior y una de fondo, y véanlo por ustedes mismos. Cuando uno, como dice Jorge, si ve el paciente la catarata, es muy fácil que entiendan por qué necesita la cirugía, qué es la catarata, en qué consiste. Entonces ahí ya estamos basando nuestro diagnóstico en imagen. Y eso revoluciona nuestra práctica y definitivamente hay que ver los equipos como realmente una inversión, porque eso, además de mejorar la práctica, la va a incrementar. Entonces, es mi comentario. Yo que tengo bastante experiencia en el área de imagen, prácticamente no es que menosprecie la clínica ni que me haya olvidado de ella, pero como retinólogo yo simplemente no puedo tomar ninguna decisión sin una tomografía, así de sencillo. Por más que tenga experiencia viendo edema macular, oclusiones, degeneración, sin una tomografía no voy a tomar las mejores decisiones. Entonces les quisimos traer este webinar para darles
nuestros puntos de vista, de nuestras prácticas hoy en día y que todos ustedes se animen a incluir en sus prácticas los estudios de imagen. Finalmente, pues ya los dejo con Eduardo para una despedida, un comentario final. Gracias a todos por su asistencia, por su atención. Varios comentarios nos dicen que esperan que no sea el último y pues bueno, vamos organizando a lo mejor para continuar esto. Pues gracias por su atención, a todos ustedes, principalmente a Jorge, a Sixtus que estuvo aquí y a Eduardo por hacer esto posible. Eduardo, te dejo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, doctor Jorge, como siempre, una charla estupenda. Doctor Axel, siempre con tus comentarios muy acertados y las presentaciones. Es una lástima que el doctor Sixto no nos haya podido acompañar por esas fallas técnicas. Como les mencionaba el doctor, vamos a incorporar parte de su presentación en la versión que vamos a subir a nuestros seminarios que tenemos en línea en nuestra página web. Cuídense mucho, por favor. Gracias por haber estado con nosotros, por seguir confiando en nosotros. Como les mencionaba el doctor Axel, tenemos una gama amplia de posibilidades por donde ustedes pueden empezar. No es necesario que se compren la última tecnología ni la última moda, pero hay muchas opciones por donde empezar. Síganse cuidando y esperamos vernos pronto en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches.